Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos ya a dar inicio a esta ponencia en el cual vamos a tener como tema desarrollar innovación profesional educativa a cargo del magíster Juan María Segura. Buenas tardes, buenas tardes. En un par de minutos vamos a iniciar ya con esta ponencia del magíster Juan Carlos Segura. Muchas gracias a todos por su asistencia y puntualidad. Si nos pueden ir colocando por el chat de que dónde pertenecen, sería simpático para poder tener un dinamismo y ver de las distintas partes de nuestro país se encuentra. Vivimos de Arequipa, Cañete, muy bien, Huacho, excelente, de Huacho también, de Barranca, de Cañete, muy Aquí, bien, aquí estoy, Aldo. excelente, Juan María. Voy a hacer la presentación académica tuya y luego empezamos con la ponencia, ¿sí? Sí, si querés esperar un minutito, porque todavía había como ciento y pico de personas en la sala principal. Ok, perfecto, perfecto. Dale, Eh, dale. Buenísimo. Ahorita estábamos justo pidiéndole a los profesores, educadores, que coloquen a qué dónde pertenecen. Y bueno, ahorita Ujú. estamos colocando en diferentes partes de Cañete, Huacho, Arequipa y diferentes Bárbaro. partes. Sí, sí, muchas gracias. De Requena también veo acá, Yunimaguas, muy bien. De Barranca, de Andahuaylas, de Tacna, de Tarma, muy bien. Muchas gracias a todos. Van saludando también al ponente por aquí. Muy bien, excelente. Gracias por los saludos. Excelente. Ya los voy a saludar a todos cuando arranquemos. Perfecto. El padre Richard también nos acompaña. Gracias, padre, por estar con nosotros. Muy bien. Estamos esperando un minuto más para que se puedan integrar los que están en la sala central y a su vez saludando un poco a todos los educadores católicos que nos acompañan esta tarde por el chat de las diferentes ODEC de Huacho, de Requena, de Lurín, de Ica. Saludos para Ica también por ahí. Excelente Barranca, de la Universidad Católica de Lusat, de Chiclayo. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos a arrancar con la presentación, estimado Juan María, y luego iniciamos con ya la ponencia. Dale, Muy bien, muy buenas tardes con todos. Retomando ya la sesión de esta tarde, vamos a iniciar con esta ponencia en la sala uno.
que tiene como título Innovación Profesional Educativa. Voy a presentar a continuación a un destacado especialista internacional, al magíster Juan María Segura. Él es asesor, consultor y experto en innovación y gestión educativa, cofundador y CEO de Circus Edu y cofundador de Aérea Beta de Nordelta. Ha ocupado cargos directivos en instituciones como Minerva University, St. James Learning, Nationals, directivos en instituciones como en la Universidad de San Andrés, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Wadea Business School. Cuenta con amplia experiencia como docente y profesor visitante en reconocidas universidades de Argentina, Latinoamérica y Europa, así como en el diseño e implementación de programas de capacitación para organizaciones y empresas. Es conferencista internacional y autor de diversos libros y artículos sobre educación, innovación y gestión educativa. Es magíster en Economía y Ciencias Políticas, magíster en Administración de Empresas, Master of Arts in Public Policy por la Universidad de Chicago. Asimismo, es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires. Sin mayor preámbulo, vamos a dar pase al magíster Juan María Segura, quien va a desarrollar la ponencia Innovación Profesional Educativa. Bienvenido, Juan María. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Se me escucha bien, ¿no? Se te escucha perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, Aldo, por la presentación. Ahora voy a hacer algún comentario sobre todo eso que mencionaste, que es muy confuso. Así que es confuso porque mi trayectoria es confusa, no porque lo hayas dicho de una manera confusa. Así que voy a hacer un pequeño comentario de eso. No sin antes agradecer, por supuesto, a través tuya a todos los organizadores de ONDEC y de este evento. La verdad que me siento súper honrado de poder participar en este 12º Congreso Internacional de Educadores Católicos. Me estimula mucho la concurrencia, me estimula mucho el lema del evento, Horizontes Educativos, y la pretensión, la ambición de construir bienestar, innovación y ciudadanía a la vez, ¿no? En este momento, en un momento muy particular. Así que muy agradecido a través tuyo a todos los organizadores, muy agradecido a los colegas y a los oradores que han participado ayer y hoy, al padre Alfredo y a todos los que han participado eh, y han tomado el riesgo de sentar una posición. Me parece que en el ámbito educativo en este momento pararse frente a una audiencia y sentar posición, bueno, es una actitud audaz porque la época demanda audacia, así que para ellos mi saludo y mi respeto también, por supuesto, y muy agradecido a los asistentes, a la concurrencia, que estoy seguro que todos se han acercado a este evento con muchísima esperanza. Cada uno ha venido guiado por distintos objetivos de los que estamos acá, unos por el mandato de montar estos conversatorios, otros por el mandato de tomar el riesgo de venir y decir algo más o menos consistente e inspirador, y otros con la esperanza de llevarse herramientas y entendimientos para poder implementar a partir de mañana en sus ámbitos de desenvolvimiento profesional. Así que, bueno, muy agradecido con todos. Pequeño comentario que hago respecto de la presentación que hiciste recién, Aldo. Muy al final mencionaste que yo soy ingeniero agrónomo de formación de base. Yo soy una suerte de colado en este debate educativo. ¿Por qué? Porque yo estudié una carrera de grado en la Universidad de Buenos Aires vinculada a ingeniería agropecuaria. Me desenvolví en el campo profesional durante varios años. Estuve en el terreno, en el campo, produciendo, cosechando e interactuando con la botánica y con las actividades vinculadas a la producción agropecuaria. Después, por distintos motivos, discontinué mi actividad profesional y estuve 8 o 9 o 10 años trabajando en el sistema financiero,
en bancos internacionales en Argentina, en posiciones de planeamiento y control de gestión, con lo cual tuve como una segunda vida más corporativa, vinculada a los números y al entendimiento financiero de organizaciones. Y desde hace más de 20 años sí me dedico en forma completa y plena a la educación en distintos proyectos, en distintas organizaciones y con distintas participación, tanto desde adentro de las organizaciones, he trabajado en universidades y ministerios, como desde afuera, asesorándolos y animándolas a hacer. Con lo cual, yo soy, si se me quiere catalogar, un educador no convencional, porque mi trayectoria profesional es no convencional, porque vengo de distintos lugares y porque he ido construyendo un camino en donde se ha ido iluminando en mí una vocación muy, muy marcada, después de haber completado los capítulos anteriores, y es la que me ha permitido entrar en la práctica y en el debate educativo, bueno, desde lugares diferentes a los tradicionales y con un entendimiento muy, muy propio y muy particular de la problemática que está viviendo el sector y la tarea docente en particular. Entonces, desde ahí es desde donde en general despliego mi práctica cotidiana y desde ahí es en donde en general también despliego mis argumentaciones y mis composiciones de escenario. Y esto que menciono no es solamente un dato anecdótico, es relevante porque eso también marca un poquitito la promesa que yo les puedo hacer hoy en estos minutos que vaya a compartir. Y la promesa tiene que ver primero con que no les voy a ofrecer ningún remedio mágico, ninguna receta, nada que les resuelva estructuralmente dolores de práctica que tengan vinculadas a sus propias actuaciones profesionales. ¿Por qué no les voy a ofrecer eso? Porque creo que hoy es casi imposible ofrecer remedios que den certezas sobre un mundo que está en transformación, pero permanente y a una velocidad desconocida para el ser humano. Y yo descreo que esa capacidad hoy exista en alguien, y si alguien viene y me la ofrece, probablemente no lo escuche, porque me va a estar queriendo ofrecer certezas que hoy el mundo no puede dar. Entonces, en la promesa que les hago, no les voy a alivianar angustias, temores, estreses, porque no puedo. Tampoco vengo a estos eventos en general en busca de amigos y afinidades y vengo preparado a hablarles bien para lograr esa cercanía. Yo vengo con argumentos en los que vengo trabajando desde hace muchísimos años y a medida que se siguen suscitando y desencadenando eventos y acontecimientos vinculados a la educación y periféricos también a la educación, me voy encontrando con que esos argumentos que voy elaborando tienen bastante consistencia y son argumentos que al principio cuando se escuchan duelen, provocan, desafían, no agradan, pero son los argumentos que yo tengo para ofrecer. Y ofreciendo esa argumentación, yo me siento honestamente cómodo parado frente a cualquier audiencia. En el caso de hoy, frente a ustedes. Con lo cual no vengo a ofrecer como promesa empatía y afinidad, sino que vengo a ofrecerles argumentaciones. Pero lo que seguro vengo a ofrecerles es el entusiasmo que yo tengo, la fascinación que tengo con la época que estamos viviendo, con la época histórica que estamos viviendo. Y yo espero poder contagiarlos con parte de mi argumentación. Espero poder transformar la argumentación que me tiene a mí fascinado atravesando la práctica profesional educativa. Espero poder contagiarles parte de esa fascinación que tengo al final de estos minutos.
a veces funciona, a veces no. Veremos cómo funciona en este caso. Así que esa es un poquitito la promesa que les ofrezco para tratar de darle forma a esta argumentación. Yo lo que primero voy a hacer es, voy a dedicar un tiempo a poner este debate en contexto, a contextualizar de una manera bastante intensa y bastante densa dónde está parada nuestra práctica hoy, dónde está parada la práctica de un docente en Perú, en Argentina, en Estonia o en Estados Unidos, en qué mundo estamos parados, para tratar de entender desde dónde es que tenemos que empezar a espadear y con quiénes, con quién tenemos que espadear, a qué problema estructural nos enfrentamos y cuál es la morfología de ese problema hoy y cuál será por ahí pasado mañana. Entonces lo primero que yo me propongo es argumentar del contexto, contextualizar. Lo segundo es tratar de entender a la escuela como un diseño histórico que en algún momento interpreta una época y empieza a desarrollar una práctica y de golpe se cruza con esta época. De golpe, la escuela, con todas sus bondades, sus virtudes y sus vicios, se encuentra con esta época y qué resulta de ese encuentro. Y finalmente, de eso, poder decir qué entendemos por innovación profesional educativa. Y después tratar de responder a la pregunta de la fascinación. Eso es un poco la trayectoria que yo les ofrezco y que espero se entienda que recorramos en estos minutos que tengo. Entonces empecemos, si quieren, por la época. Me cuesta mucho evadir empezar estas conversaciones sin contextualizar. Y contextualizar sobre la época me obliga a tener que marcar algunos hitos que yo creo que son muy definitorios para que luego podamos darle un entendimiento o nombre a la época. El primer hito, el obvio que marca esta época, es Internet. Y ustedes me dirán, bueno, pero Internet, dale, Juan, vamos a empezar a hablar de Internet que se creó ya hace tantos años. Bueno, por ahí pensamos que se creó hace tantos años, pero les recuerdo que la historia del ser humano en este planeta es de 300.000 años e Internet se creó en los últimos 30. De vuelta, la historia del ser humano en este planeta tiene aproximadamente 300.000 años e Internet se creó apenas hace, no voy a decir 30, 33 años. Internet se crea en el año 1993. En el año 1993, cuando se crea esta suerte de red de redes, en donde se conectan redes cerradas, administradas y controladas a otras redes de muy difícil, no le voy a contar antecedentes, pero de muy difícil capacidad de control de todo este gran sistema, cuando se crea, el mundo observaba, el mundo toma nota de esta creación, y la primera reacción del mundo frente a esta creación, como en general el mundo reacciona frente a innovaciones tan provocadoras y desafiantes. La primera reacción del mundo fue, bueno, en realidad esta red de redes de la que están hablando dentro de una zona de Estados Unidos solo va a ser un fenómeno norteamericano, solo va a ser un fenómeno del mundo tecnológico y de esta industria muy, muy nuevita de los microprocesadores que funciona en el oeste de Estados Unidos, en algún estado en particular, no va a trascender de allí. Esto es el año 93. En el año 95 había en el mundo entre 12 y 15 millones de personas que ya accedían diariamente a Internet. La mayoría eran norteamericanos, con lo cual había una cierta coincidencia entre lo que el mundo creía y decía de lo que Internet iba a ser
y lo que Internet estaba resultando ser en el año 95. Para el año 2000 ya había 365 millones de personas que accedían a Internet diariamente. ¿Qué es lo que decía el mundo en los grandes foros hacia fines del siglo XX respecto a Internet? Ojo con Internet. Ojo con Internet, que se va a convertir en un gran divisorio entre los que tienen acceso a esta nueva red, porque pueden pagar un servicio de Internet, porque pueden costearse el costo de una computadora que son caras, porque pueden tener almacenada una computadora sin que se les rompa o sin que sufra calor, porque tienen acceso a electricidad y pueden mantener la fuente de funcionamiento de la computadora mientras se conecta a Internet. Entonces, ojo con Internet, que seguramente se convierta con todos los beneficios que parecía que tenía, que es que Internet me permitía acceder a le voy a decir consumos, pero me permitía acceder a información a la que antes no accedía. Lo que se decía en ese momento es, ojo, que Internet va a dividir aún más el mundo entre los que tienen, muy pocos, 365 millones, y los que no tienen. El mundo a fin del siglo XX, están diciendo que no se escucha, hay una persona que dice que no se escucha. Se escucha claramente, estimado Juan María. Perfecto, Parece perfecto, que es el sigo. audio del sistema de la persona. Revisar o a lo mejor reiniciar la computadora es una recomendación. Buenísimo, buenísimo, Aldo, gracias. Entonces, el mundo en ese momento discutía mucho y se escuchaban mucho estos dos términos, los haves, los que tienen, y los have-nots, los que no tienen. Y se creía que Internet iba a segregar aún más el planeta. Bueno, actualmente esto era 365 millones de personas. Actualmente acceden diariamente a Internet 5.500 millones de personas, todos los días, en promedio 7 horas por día. Con lo cual, la gran hipótesis que se tenía fines del siglo XX, con esta gran disrupción que de golpe permitía acceder, acceder a conocer, hacer que se encuentren elementos, culturas, personas, industrias, religiones, si quieren, que antes habían estado más desconectadas, habilitando que se encuentren. Pasamos en el año 2000 de 365 millones al año 2026 a 5.500 millones de personas que acceden diariamente a Internet en promedio 7 horas por día. Entonces, el primer elemento de contexto muy, muy potente, muy global y muy, muy veloz fue que de golpe el mundo pasó de un sistema en donde la información para la gran mayoría del planeta era escasa, información de la que quieran, a, un, a, un, a una organización planetaria en donde la información es absolutamente abundante. Les completo algunas estadísticas que seguramente les van a hacer sentido porque ustedes se van a encontrar que forman parte de esa estadística. 5.600 millones de personas que acceden diariamente a Internet, creciendo 2,5% respecto del año anterior, con lo cual se sigue creciendo. De ese casi 70% de penetración a Internet, a nivel rural la penetración es solo del 50%, a nivel urbano es del 85%. Eso quiere decir que en las grandes urbes en las que se asientan las poblaciones del mundo, el nivel de acceso a Internet es casi pleno. Si ustedes dejan de lado los más pequeños y dejan de lado los más grandes que por ahí tienen menor capacidad de acceso,
prácticamente el nivel de penetración a Internet en las zonas urbanas es 100% en el mundo. Pero volvamos al promedio, 70% a nivel global. Cuando miramos Latinoamérica, ese número sube al 82%, del 70 al 82%. Cuando miramos Sudamérica, ese número sube del 82% al 86%. Y cada uno luego lo lleva a su país. En Argentina ese nivel es del 92%. En Argentina tenemos 44 millones de personas que acceden diariamente a Internet, 44 millones. En promedio, en Argentina, casi 9 horas por día. Encima en Argentina estamos por encima del promedio global. Entonces acá hay un primer elemento muy importante que tiene que ver con que de pronto, en términos históricos, en términos precisos 1993, el mundo inventó una tecnología, o mejor dicho, puso en funcionamiento una tecnología que distintas industrias habían estado trabajando previamente, en las 2 décadas anteriores. Esa industria convergió y 30 años después, seguro nuestra región del mundo y las otras regiones también, accedemos 7 horas en promedio por día a buscar algo a Internet, a buscar esta conferencia, a buscar información, a buscar un video, a buscar esparcimiento, a buscar música, a buscar entendimiento de cómo cambiar la rueda del auto, a buscar. Entonces, Internet es lo primero que estamos obligados cada vez que reflexionamos en profundidad y con tiempo sobre nuestra propia práctica docente, estamos obligados a volver a entendernos en el contexto de época que estamos viviendo. Estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué nos conectamos a Internet? No lo digo yo, lo dice el mismo informe que habla de los niveles de estas estadísticas. ¿Por qué nos conectamos a Internet? La razón primera por la que nos conectamos a Internet es para buscar información. ¿Cuál después vemos? La razón primera es para buscar información. Razón segunda, estar en contacto. Razón tercera, estar actualizados. Cuarto motivo, ver películas y televisión y programas de televisión. Quinta razón, para investigar cómo hacer cosas. Sexta razón, para buscar ideas e inspiración. Eso quiere decir, y esto a mí me permite, solo a los efectos de provocar, esto a mí me permite una primera conclusión, que es que de esas 7 horas promedio mundial, en las que 5.500 millones de personas se conectan a Internet, 5.500 personas, 7 horas por día promedio mundial, de esas 7 horas, de los primeros 6 motivos que los llevan a conectarse durante ese tiempo, 4 motivos están vinculados a entender, saber, informarse. Entender, saber, informarse, aprender. 4 de los primeros 6 motivos. Después estar en contacto con otros y ver películas. 4 de los primeros 6. Entonces, esta es una primera idea, a mi juicio, altamente provocadora para quienes actuamos en educación. Porque quienes actuamos en educación, lo vamos a ver después, estamos muy preocupados por la mala calidad de los aprendizajes del sistema y concluimos, porque eso ocurre, que en realidad hoy los chicos no aprenden. Y cuando uno desglosa esas 7 horas en promedio por día a nivel global por franja etaria, se da cuenta que todas las franjas etarias tienen un alto nivel de intensidad y de conectividad diaria a Internet y que los motivos se mantienen más o menos constantes. Con lo cual los chicos que se conectan, los chicos, los de
edad equivalente a lo que sería adolescencia y edad universitaria o edad de vida de educación superior, los que se conectan de esa edad buscan información, buscan ideas e inspiración, buscan aprender cómo hacer las cosas, porque lo dicen las estadísticas, no es porque yo deseo que eso hagan. Entonces acá hay una primera idea muy provocadora que por supuesto no nos resuelve la angustia que tenemos porque los chicos no aprendan en la escuela. No la resuelve, pero nos aporta un elemento complementario de análisis que en general no lo ponderamos. En general lo dejamos por afuera. Entonces, Internet es el primer elemento muy, muy potente del que estamos hablando, que tenemos que volver a ponerlo arriba de la mesa. Yo recuerdo que el Foro Económico Mundial, en el año 2001, porque Internet había ocurrido 8 años antes, dijo, bueno, empecemos a armar un informe que se llamaba Global Information Technology Report, el informe de la revolución de las TICs, vamos a ponerlo en castellano. Vamos a hacer un informe anual que permita entender de qué manera los países en el mundo están preparándose, están preparando sus sistemas educativos, están preparando sus inversiones en tecnología, están preparando su normativa, están preparando la formación de sus fuerzas de trabajo para ver de qué manera los países, integrando 50, 60, 70 indicadores, variaba con los años, pero esos eran la cantidad de indicadores que integraban, de qué manera los países están preparándose para beneficiarse de esta revolución que están haciendo. El Foro Económico Mundial en el año 2001 planteó esto. Dijo, indudablemente acá hay una revolución en ciernes, acá está empezando a crujir, ¿no?, el piso, y bueno, vamos a tratar de armar una medición que nos permita entender cómo los países se están preparando de esta manera. Entonces identificó indicadores, y después quieren, busquen el Global Information Technology Report, armaron un ranking, el ranking era el ranking NRI, Network Readiness Index, el índice de preparación para estar listo para cuando finalmente el mundo sea digital, y veamos cómo los distintos países se están ubicados en una tabla comparativa en términos de nivel de preparación para beneficiarse de esto. Obviamente Latinoamérica siempre medía mal en esa lista. El único país que medía relativamente bien era Chile, más aplicado, más apropiado. Argentina, Brasil, Perú, Colombia, El Salvador, todos los de Centroamérica, todos estaban del puesto 80, 90 en adelante en un ranking de 140 países. Cuando esto empezó a ocurrir a partir de Internet y a partir de lo que pasó entre el año 1993 y el momento en el que el Foro Económico Mundial empieza a elaborar este ranking, que todos advirtieron que esto estaba pasando, algunos países del mundo aceleraron el prepararse, los países de la región miraron para otro lado. Tenemos otros problemas, nosotros somos Latinoamérica, nosotros somos distintos, nuestra normativa es buena. Creímos encontrar buenas razones para postergar y demorar las reformas que hacían falta para estar preparados, para beneficiarnos de un mundo que estaba avanzando hacia donde parecía que avanzaba, que resultó ser que es hacia donde avanzó, hacia intensificar e integrar tecnologías ubicuas y tecnologías de las comunicaciones y digitalización en prácticamente todos los órdenes de nuestra vida.
y no nos lo tomamos con seriedad. No se lo tomó con seriedad los gobiernos de nuestros países, tampoco se lo tomaron con seriedad los directivos educativos de nuestros sistemas. Ese ranking del Foro Económico Mundial se publicó aproximadamente durante 15 años. Yo personalmente, cada vez que se publicaba ese ranking, lo descargaba, medía, hacía una nota, trataba de hablar de este tema, a nadie le interesaba. El ranking se dejó de publicar en el año 2016, creo que en el año 2016 fue el último ranking en el que se publicó, porque ya no hacía falta prepararse, porque ya había llegado el momento. En el año 2016, en el año 2017, los Emiratos Árabes nombraron de una manera provocadora e innovadora al primer ministro de inteligencia artificial, año 2017, un chico que tenía 27 años. Y no es casual que Emiratos Árabes lo haya nombrado. Si ustedes miran hoy el nivel de velocidad que tiene el acceso a Internet a nivel global, los Emiratos Árabes Unidos son quienes lideran. El indicador es megabytes por segundo que tiene Emiratos Árabes Unidos es 614 megabytes por segundo de velocidad, acceso a Internet móvil. El de Argentina es 60. Y el promedio global es 91. Y el nivel de Emiratos Árabes Unidos de velocidad de acceso a Internet del año pasado no era 600, en vez de 614, no era 613, era 442. Y el año anterior, 325. Con lo cual, Emiratos Árabes Unidos, por darles un ejemplo, es un país que cuando empezó la revolución dijo, esto va en serio. Y esto va en serio globalmente. Y tenemos que preparar el Estado, el sistema educativo, la fuerza laboral, cómo se hacen procesos y todo para poder beneficiarnos de esta nueva revolución. Entonces, hay formas de mirar y de medir quienes ya desde hace varios años se están tomando la revolución de Internet en serio. De contexto, esto es lo primero. ¿Cuál es lo segundo de contexto que también creo que es importante que se entienda? Porque Internet, ¿qué es lo que desafía? ¿Qué es lo que rompe? Principalmente que teníamos bien definido antes de Internet. Rompe la autoridad, rompe la verticalidad. ¿Por qué la rompe? Porque el mundo había logrado una autoridad basada en la administración de información escasa. El editor de un diario, el, el, el sello discográfico, el profesor, como administradores casi dominantes, no exclusivos, dominantes de un saber. Y de golpe el saber está disponible en cualquiera que tiene acceso a Internet. Y de golpe los que acceden a Internet son 5.600 millones. Entonces Internet lo primero que rompe, y esto lo vemos muy claramente cuando nace Wikipedia en el 2001, lo primero que rompe es la autoridad. Lo primero que rompe es la autoridad. Y después nacen los blogueros. Bueno, hay una cantidad de cosas que pasen después, no me da el tiempo en desarrollarlo. Y yo todo el tiempo estoy tocando acá a ver cuánto tiempo me queda, pues tengo que correr. Entonces, Internet rompe autoridad. Lo segundo muy importante de esta época viene luego de Internet. Y es el nacimiento de estos telefonitos. Estos telefonitos. Acá los pongo, acá se ven. De estos telefonitos. Estos telefonitos, que uno podría decir, bueno, dale, Juan, ¿qué originalidad tiene? Bueno,
La originalidad que tienen son que estos telefonitos, cuando nacieron, de vuelta, nacieron y parecía como un esnobismo de los usuarios de Apple ir y tener uno de estos telefonitos. Estos telefonitos no existían, existían otros. Y eran teléfonos que no tenían cable, ya existía la telefonía celular. Lo que no existía era el aparato tecnológico que tuviese todas las atribuciones y las posibilidades que aparecieron cuando nacieron en el año 2007 los teléfonos inteligentes. Y ustedes habrán escuchado muchas veces, no, pero el teléfono no es inteligente. No, ya sé que no es inteligente y tampoco yo lo llamaría teléfono, no importa, saben a qué me refiero. Todos estamos hablando de lo mismo. Estos telefonitos, hoy, ¿saben cuántos usuarios de estos teléfonos hay a nivel global? 5.800 millones de usuarios a nivel global tienen teléfonos celulares inteligentes o como le quieran llamar a esto. Un artefacto que a principios del 2007 no existía. ¿Y de dónde creen ustedes que se carga principalmente? ¿Desde dónde nos conectamos a esa internet en la que estamos 7 horas por día conectados? 96% de los que se conectan a internet se conectan desde estos telefonitos. O sea, que a esa red global planetaria que de golpe nos agarró desprevenidos y se expandió como un virus y que nos da acceso a lo que querramos. Y de golpe apareció a esa red que apareció, de golpe aparecieron artefactos que nos permiten conectarnos desde cualquier lugar. 96% nos conectamos desde teléfonos inteligentes, solo el 60% desde computadoras, 32% nos conectamos desde televisiones inteligentes. O sea, el teléfono es hoy la herramienta que me pone en red. ¿Y desde dónde se genera el tráfico que alimenta la red de redes, Internet? El 60% se alimenta a través del teléfono. El 60% del contenido que hoy fluye dentro de Internet a esas velocidades distintas de megabytes por segundo que les mencionaba antes, incrementales en los países que mejor se prepararon, más despacio y con más dificultad en nuestros países, los más perezosos, el 60% de ese contenido se crea, viene desde estos teléfonos. Entonces, este es un segundo elemento muy importante de época. Esto no es solamente moda. No es moda un aparato que tiene un poder de cómputo mayor al que mandó al hombre en la luna, en la que al 60, y que me permite estar conectado en forma ininterrumpida durante 24 o 36 horas sin tener que hacer una recarga de mi batería y pudiendo estar hablando con costo cero con cualquier persona del mundo que está conectada del otro lado. Costo cero. Costo cero. Yo me conecto a una red de internet, me sale ese. Por supuesto que hay costos anteriores, sí, obvio. Pero antes, cuando uno hablaba por teléfono, también había costos anteriores. Seguramente les ha pasado a ustedes, por lo menos acá en Argentina, fines de la década del 90, si uno vendía una propiedad o quería comprar una propiedad, había un dato que era muy importante en esa propiedad. Tiene línea de teléfono. Si el departamento o la propiedad que uno quería comprar o vender tenía línea de teléfono, esa propiedad era más cara. Con lo cual, en el mundo anterior también había un costo. Con lo cual, siempre hubo costos. Pero el costo de conectarme y hablar con el otro lado, hoy es cero. Cero. Ininterrumpido. Cero. Entonces, el segundo elemento muy importante de esta época son estos teléfonos celulares. Y estos teléfonos, ¿qué pusieron en crisis? Muy importante. De vuelta, Internet puso en crisis
la autoridad, porque el acceso a la información, porque el acceso directamente a hablar con el usuario, porque el teléfono celular puso algo en crisis. Sí, el territorio. Y nuestros países son territorio. ¿Por qué puso en crisis el territorio? Porque yo me puedo ir con este teléfono, sabiendo que hay internet en todo el mundo, a cualquier lado, y desde allí dictar mis clases, leer mis libros, escuchar mi música, hablar con mi familia y con mis amigos. Y el territorio ya no me hace falta, porque el territorio no dice quién soy, no habla de mí. Habla de mí lo que pienso, lo que creo, lo que anhelo, lo que me propongo. Y no lo indica, no lo graba a fuego el territorio. Este tema es importantísimo cuando hablamos de educación. Y ya vamos a ver por qué. Así que ese es el segundo tema de época, yo diría, totalmente disruptivo. Y el tercero es el obvio, que es la inteligencia artificial. Internet año 93, cuando la vemos, primer teléfono celular o teléfono inteligente o smartphone, año 2007, aparece, se venden en Estados Unidos, en la Quinta Avenida, y desde allí el resto. Tercera hiperrevolución, fines del año 22, aparece ChatGPT. De golpe, frente a nuestras narices, nace un transformer. La T del GPT es transformer. Y nace de golpe este transformer. Bueno, lo vemos de golpe, pero no nace de golpe. Nace en los 10, 15, 20 años anteriores, en lo que se estuvo invirtiendo y desarrollando y probando y prototipando todo lo que se lo estuvo haciendo antes. Las estadísticas de inteligencia artificial, algunas patentes en estado de inteligencia artificial pedidas en el mundo, en el año 2013, se habían pedido 5.500 patentes de desarrollo de inteligencia artificial. En el año 2020, 100.000. 100.000 patentes pedidas de inteligencia artificial. De esas 100.000, China había pedido 66.000 patentes. Empecemos a abrir el capítulo de la disputa geopolítica, porque tal vez acá podamos conectar todo con todo, aunque sea tenuemente, tal vez podamos conectar todo con todo. Patentes pedidas, leyes aprobadas. Estados Unidos ya tiene, hace 2 años tenía aprobadas 23, Portugal 15, Rusia 10, el Reino Unido 8, España 11, ya hay legislación. Y hay legislación antes del 22. De hecho, en el 23 hubo como una gran movida global para pedir casi prohibición de Internet, al menos durante 6 meses. Hubo un gran pedido de los principales líderes del mundo diciendo, ojo que Internet es un bicho que no sabemos en qué momento toma vida propia y nos lleva puestos. Inversión global en inteligencia artificial. En el año 2013, 17.000 millones de dólares. En el año 2021, 338.000 millones de dólares. En 10 años se multiplicó por 20 la masa de dinero dedicada a investigar, crear, entender estas redes de inteligencia artificial. El 88% de los modelos de inteligencia artificial se diseñaron para el dominio del lenguaje humano. O sea, es tecnología, poder de cómputo y energía planetaria más energía humana que la convierte, dedicada a crear una red que
trate de entender cómo los humanos ensamblamos palabras en busca de significados y en el afán de conectarnos e intercambiar. Esa es la inteligencia artificial. 88% de los sistemas dedicados a dominios del lenguaje humano. Por eso cuando ustedes escuchan hoy una conferencia de prensa de Yuval Harari, que es ese gran historiador israelí que escribió Homo Sapiens, Homo Deus y que escribió Nexus hace 2 o 3 años, por eso él dice, la inteligencia artificial ha hackeado la democracia porque la democracia es conversación y la inteligencia artificial ha hackeado el lenguaje humano. ¿Lo ha hackeado? No lo sé. ¿Está pudiendo usar el lenguaje humano como se lo han propuesto quienes han invertido en entender motores que ayuden a usarlo? Probablemente. Probablemente. Entonces, lo tercero de época muy poderoso es la inversión en inteligencia artificial o el nacimiento de este gran tren fantasma que es la inteligencia artificial. Y el día que las aplicaciones de inteligencia artificial aparecen en mi celular o en mi teléfono, tenemos que tener la certeza que aparecen en 5.800 millones de teléfonos y que todos los vamos a probar y que todos los vamos a utilizar para tratar de entenderlo. Entonces, estos 3 elementos conforman para mí los ejes principales, los andariveles principales desde donde debemos interpretar la época. Con Internet produciendo una crisis de la autoridad, con cómo estamos organizados antes, con los telefonitos estos inteligentes produciendo una crisis en el concepto de territorialidad, y con la inteligencia artificial produciendo una crisis en la administración del tiempo. Porque si de golpe alguien puede hacer lo que antes me demandaban 6 meses, escribir un libro, componer un poema, una canción, entonces no tiene sentido que yo dedique 6 meses a eso, porque el resultado de eso ya lo puedo tener de una manera mucho más eficaz. Mi tiempo tengo la libertad de elegir dedicarlo a otras cosas que si no, no se pueden hacer. Entonces nos vamos metiendo también despacito en la idea de qué significa humanizar en un momento en donde hay una cantidad de cosas que ya no tengo que hacer, porque otras herramientas lo hacen por mí. Entonces yo tengo la libertad de afirmarme como humano, administrando distinto, un tiempo que ahora tengo mucho más disponible. Lindo desafío, ¿no? Entonces todo eso conforma la época, todo eso conforma el contexto dentro del cual luego nos tenemos que pensar. Contexto está, me meto ahora un poquitito en la escuela. ¿Por qué nace? ¿Estamos bien en tiempo, Aldo? Me queda media hora, Aldo, ¿no? Sí, 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 estamos aún bien con el tiempo. Es igual hay dentro de esa media hora hay unos minutos últimos de preguntas, unas preguntas. Bueno, listo, listo. Del Me público. meto, Estamos me bien. meto, me meto entonces en la escuela. Voy a acelerar un poquitito. Me entusiasma hablar de esto porque creo que lo que estamos viviendo es, lo que estoy diciendo es tan común a todos que yo creo que nadie puede cuestionar, a lo sumo puede caernos antipático que lo veamos todo junto, pero nadie puede cuestionar que lo que yo estoy diciendo que pasa en el planeta es lo que me pasa a mí como profesional, es lo que le pasa a ustedes como profesionales. Entonces, ¿por qué nace la escuela en algún momento? Bueno, la escuela nace en algún momento porque el Estado-nación, dueño de un territorio,
necesitaba crear un concepto de ciudadanía que genere estima con el proyecto de ese lugar. La escuela nace con el Estado-Nación moderno como sistema, no nace antes como sistema. Siempre existió la educación, siempre existieron iniciativas de universidades, institutos y escuelas en forma aislada. No es antes del siglo XVII, XVIII que nace la escuela como sistema. Y nace la escuela como sistema en, en convergencia con la necesidad de un Estado de tener un sistema que permitiese generar interés, amor, entusiasmo con lo que pasa a llamarse proyecto nacional. Y esto que yo les estoy diciendo, que pasó en Perú y que pasó en Argentina, pasó también en Japón y pasó también en Francia y pasó también en Nueva Zelanda. La escuela nace como una política pública desplegada por estados y por repúblicas nuevas, nace como un brazo de eso con el propósito de crear un proyecto común y de crear una comunidad que se encontrase en confluencias y esas confluencias vinculadas con un territorio. En Argentina, el sistema nace en el año 1883. Hay una primera ley que es Ley de Educación Primaria, Laica y Obligatoria, que es la Ley 1420, que nace en el primer gobierno del presidente Julio Argentino Roca y que se propone exactamente esto que les estoy planteando. Y este sistema, ¿de dónde lo había copiado quien lleva las ideas a la Argentina, que fue Sarmiento? Lo había copiado de los modelos de escuelas que ya se estaban implementando en distintos países de Europa. Un sistema que ya estaban haciendo con estas características, que creaba ciudadanía local. Argentina decide implementarlo de la misma manera que los distintos países de la región decidieron en su momento con sus propias leyes. ¿Y qué se proponía el sistema en Argentina en ese momento? Enseñar historia, pero particularmente la historia argentina, enseñar geografía, pero en especial la geografía argentina, enseñar leyes, pero principalmente la Constitución Nacional Argentina. O sea, el concepto de ciudadanía como propósito de un diseño curricular desplegado como política pública en un sistema escolar, ese propósito buscaba crear el concepto de una persona que viviendo con los pies en un territorio fuese capaz de entenderlo, de quererlo y de querer defenderlo. Y por eso el himno nacional, y por eso la bandera, y por eso el panteón de próceres, y por eso las fechas patrias recordadas, y una secuencia de eventos vinculados que trabajaban en consistencia o en concordancia con el proyecto de despliegue curricular. ¿De dónde se deriva este propósito del armado del sistema escolar? Se deriva de una de las dos acepciones que tiene el término de educación. El término educación tiene dos acepciones, educare y educere. Esas dos acepciones u orígenes derivan en implementaciones casi contrapuestas. Educare significa guiar en una dirección determinada, educere significa extraer lo que está en potencia.
El sistema escolar y educativo que nace en la Argentina y en el resto de los países adhiere al primero, guiar en una dirección determinada, la acepción educare, la funcionalidad con el proyecto territorial nuevo. Así nace el sistema. Así nace el sistema con el propósito de ser sistema, con el propósito de sostenerse en la escala y en el tamaño y abarcar toda la territorialidad que el Estado en cada caso ocupase, y con el objetivo de poder controlar que efectivamente funcionase por igual en uno o en otro lugar. La currícula nacional que manejan en Perú, la equivalencia en Argentina son los núcleos de aprendizaje prioritarios. En Argentina tenemos un sistema que está más descentralizado que en Perú. El sistema está transferido en parte en Argentina a las 24 jurisdicciones educativas, que son las 24 provincias, a pesar de lo cual existen transversalmente acuerdos que se le llaman núcleos de aprendizaje prioritarios por áreas, que sostienen desde esa época la necesidad de formación común. ¿Qué buscó en ese momento el sistema educativo en todo el mundo? Alfabetizar básicamente en 4 lenguajes: el lenguaje oral y escrito, el lenguaje matemático y el lenguaje científico. Oralidad, escritura, matemáticas, ciencias. Los 4 lenguajes que hasta ese momento, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, hasta ese momento la humanidad había inventado. Hoy le llamamos analfabeto a alguien que no domina esos 4 lenguajes plenamente. Alguien que no domina adecuadamente la oralidad, las cantidad de palabras que usa, la lectoescritura, lo bien que lee o lo que lee de corrido, la velocidad con la que lee, o que no domina ecuaciones básicas de matemáticas, o que no domina conceptos básicos de ciencias sociales o ciencias naturales. Eso, a juicio del diseño del sistema en su momento, definía quién era un alfabeto y quién era un analfabeto. ¿Cuál es el gran problema que vivió ese sistema? Que a partir de Internet y de lo que dijimos al principio, el ser humano inventó 2 lenguajes nuevos, que son el quinto lenguaje que inventó la humanidad, que es el lenguaje de computacional, el lenguaje de programación de ceros y unos, y el sexto lenguaje, que es el lenguaje del chat e Internet, que es un lenguaje novedoso. Miren la investigación de Simonton, de Kate Simonton, que habla sobre este tema. Los 6 lenguajes inventados por el ser humano. Hoy estamos llamando analfabeto a alguien que no sabemos si habla estos otros 2 lenguajes, el quinto y el sexto, pero creemos, porque habla mal los 4 que enseña el sistema educativo, creemos que porque habla mal esto, es una persona que no tiene capacidad de interrelacionarse con el mundo y con los recursos que tiene el mundo actualmente. Ese es el sistema que nace en su momento, en otro contexto, bajo otra demanda, con otro propósito y con un diseño particular, y ese es el sistema que llega sin grandes transformaciones, solo sufriente, a pararse en esta época, rindiendo de una manera subóptima, estructuralmente rindiendo de una manera subóptima. ¿Y qué es lo que yo anticipo que va a seguir pasando con este sistema diseñado en otra época, organizado con proporciones de recursos de otro momento, en este momento, va a seguir rindiendo de una manera subóptima? Por eso la calidad de los aprendizajes del Perú, de la Argentina y de tantos otros países del mundo, en la medida en la que este sistema no modifique su forma de organización y su práctica, va a seguir rindiendo mal. Lo que es el operativo Aprender en Argentina, que son las pruebas que mencionó el doctor Alfredo antes, lo que son las pruebas que se toman en cada uno de los países, o las pruebas regionales, las pruebas de UNESCO, o las pruebas de la OSD, que son las pruebas internacionales, que miden niveles de alfabetización o de dominio de los 4 lenguajes del sistema original,
oral, escrito, matemático y científico. Eso es lo que miden las pruebas de aprendizaje. No miden el lenguaje computacional y no miden el lenguaje del chat de internet, miden solo estos 4. En los grados 3, 6, 9 y 12, dependiendo de la prueba. Las pruebas PISA son grado 9 del sistema. Las pruebas regionales son grados 3 y 6. Las pruebas en mi país son alternativamente grados 3, 6, 9 y 12. Y van midiendo todo eso. Van a seguir midiendo mal. Van a seguir midiendo mal. Por eso la OECD ha dicho, vamos a meter a partir del año 2029, también dentro de las pruebas PISA, vamos a meter también la posibilidad de medir aprendizaje en inteligencia artificial. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Pero está interesante la conversación. Entonces, esta institución va a seguir rindiendo mal. Entonces nos metemos en el tema innovación. Solo recién a partir de ahí podemos hablar de innovación en serio. Porque la innovación es un término que lo hemos utilizado tan mal que hoy no quiere decir nada. Hablar de innovación hoy es como hablar del rocío de la mañana en el pasto. Y en profundidad, innovación significa nuevo desde adentro. Innovar es hacer algo nuevo desde adentro. Y la innovación educativa debería significar hacer nuevo al sistema educativo desde adentro. Y si no tenemos la capacidad de hacerlo nuevo desde adentro, pues tendremos que inventar otro. Porque ese sistema al que estamos obligados a hacer nuevo desde adentro, chocó, volcó, implosionó, se inundó. No les voy a decir que es irrescatable, pero sí les voy a garantizar que no puede rendir bien en los términos en los que está diseñado. No puede rendir bien, porque el alumnado es distinto, porque la tecnología es distinta, porque lo que pasa fuera de la escuela es distinto. Cambió todo. Entonces, mal haríamos nosotros si le estamos reclamando a ese sistema simplemente porque cambiemos la organización de los pupitres, le estemos pidiendo que rinda mejor. Es como pedirle una carreta que corra tan rápido como el auto último modelo. ¿Qué posibilidad tiene de hacerlo? Cero. Lo mismo le pasa a esta escuela. Tiene posibilidad cero de rendir bien organizada de esta manera. Innovar, entonces, tenemos que recalibrar con el concepto de innovar. Tenemos que volver a entender que innovar es hacer nuevo desde adentro. Y si vamos a hacer nuevo desde adentro, bueno, tenemos que revisarnos. ¿Estoy en condiciones de proponerle algo nuevo a mi institución educativa? ¿O soy parte del problema? El título de mi ponencia hoy es Innovación Profesional Educativa. Innovación, hacer nuevo desde adentro, profesional. ¿Soy un profesional hoy? En esta época que mencioné antes, la gente que me mira de afuera me reconoce como una persona de profesión, no de trayectoria, sino de profesión, de dominios. Mi quehacer es correspondiente con la profesión de una persona que debe educar en este contexto. ¿Existe ahí un acercamiento entre una cosa y otra? Porque da lo mismo lo que yo diga de yo mismo. Lo que importa es cómo me ven. Y lo que importa es el resultado de mi servicio, no lo costoso de mi esfuerzo. Nadie me va a juzgar por cuánto me costó hacerlo. Me van a juzgar por el impacto de mi evangelización en mi práctica. Entonces, ¿soy reconocido hoy como un profesional en este nuevo contexto dentro de un sistema que chocó?
Entonces, para cerrar, les trato de responder por qué mi entusiasmo en esta época, a pesar de todo lo que les dije. Primero, estoy fascinado porque creo que como nunca en la historia de la humanidad vivimos un momento de recursos infinitos. Internet, esa que mencioné antes, utilizada a través de estos telefonitos, a mí como profesional me da acceso a recursos infinitos, recursos cognitivos, recursos lingüísticos, recursos culturales, artísticos, tecnológicos, espirituales. La red hoy me permite entender y dominar y consumir y llenarme de lo que quiera cuando quiera. Yo les garantizo que si hoy resucitamos a un docente que partió de este mundo hace 50 años y le mostramos el entorno de conectividad en el que vivimos y el acceso a recursos infinitos que tenemos, nos diría qué suerte tienen. No nos diría qué angustia, qué difícil elegir. Nos diría qué maravilla, qué suerte tienen. Mi primer estado de fascinación se corresponde con eso. Nunca tuvimos tantos recursos. Después estoy fascinado porque creo que el sistema educativo en el mundo ya chocó y solo nos queda recrearlo. Y yo no elegí chocarlo, pero me tocó nacer en esta época. Y en esta época me toca juntarme con otros a crear algo nuevo. ¿Y cómo tiene que ser eso nuevo? Bueno, no sé, juntémonos y diseñémoslo. Eso es lo segundo. Lo tercero, que me tiene muy fascinado, es que en este nuevo entorno yo mando, yo elijo. Y esto no me convierte en egoísta. Esto me permite, administrando bien mi libertad, me permite situarme en la comunidad, en el ámbito, en el entorno, en donde yo sienta que tengo la mayor capacidad de impacto y nivel de servicio. Tiene que ver con la libertad. El yo mando tiene que ver con la libertad. Y por último, creo que es un momento de nuevos diseños y nuevos diseños vinculados a nuevos propósitos. Y eso me parece un evento histórico en nuestras vidas. Estoy terminando, Aldo. Un evento histórico en nuestras vidas. Y eso a mí me resulta una invitación diaria. Yo me siento, y me encantaría que ustedes también se sientan, diariamente invitados a renacer en la práctica y a ubicar aquello que mejor los maximice como profesionales educadores. Y si el lugar en donde están no es el adecuado, bueno, traten de mejorarlo y si no, encuéntrense su lugar. Y ese lugar puede ser allí sentados en donde están, pero educando a gente en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué no? ¿Eso acaso los va a deshumanizar o va a amplificar el impacto de su proceso de evangelización? Cierro con una frase. Díganme como profesionales a qué travesía están invitando a sus educandos y yo les voy a anticipar quiénes serán sus pasajeros. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, estimado Juan María Segura. Estamos seguros de que estos conocimientos han sido valiosos como aporte para todos los educadores que hoy nos acompañan. A continuación, vamos a invitar, por cuestiones de tiempo, a dar solamente una pregunta dentro de las que hemos ido recibiendo para poder ir cerrando con el esta, esta ponencia de esta tarde. A ver, dice así.
¿Qué rol juega la interdisciplinariedad en la innovación profesional docente y cómo se puede fomentar dentro del aula? Buenísima la pregunta, buenísima, porque yo creo que si hay algo que el diseño del sistema educativo ha neutralizado es la interdisciplinaridad. Nos hemos hecho tan obsesivos de la microsegmentación curricular que hemos, en parte, vaciado de sentido a que el desenvolvimiento de nuestras vidas es por definición interdisciplinar. Y por lo tanto, el encuentro con áreas de saber debe ser interdisciplinar. Y para mí la mejor manera de plantearlo es a través de metodologías pedagógicas, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos es, a juicio mío, una de las mejores herramientas para implementar abordajes pedagógicos eh, interdisciplinares o transdisciplinares. Lo que pasa es que el aprendizaje basado en proyecto es muy desafiante porque es una pedagogía de final abierto. Y la escuela funciona mal con pedagogías de final abierto, porque tiene que concluir con evaluaciones formativas y sumativas que concluyan en una nota, que se referencien con algún entendimiento en particular de algún tema. Y yo creo que eso es un problema porque al final del día no solo mata o le moja la pólvora a la curiosidad, porque la interdisciplinariedad se alimenta como tal de la curiosidad de quien atraviesa, de quien avanza hacia entendimientos. No solo mata eso, sino que le quita parte del sentido al entendimiento de cada una de las disciplinas. Las disciplinas analizadas en forma aislada tienen menos sentido que analizadas interdisciplinarmente. Entonces yo creo que la pregunta esa es determinante. Hay que utilizar pedagogías diferentes eventualmente a las que se utilizan hoy en la escuela y bueno, y para implementarlas hay que ser un poco rebelde, hay que ser un poco desafiante, hay que, bueno, eventualmente decir que se hace una cosa y hacer otra en la escuela. Muchísimas gracias, estimado Magíster Juan María Segura, que nos ha acompañado hoy en esta fabulosa presentación eh, titulada Innovación Profesional Educativa. Agradecemos mucho su participación. También agradecemos a todos los educadores que han estado muy atentos a la participación, a los comentarios positivos que se han desarrollado dentro de esta presentación. Contigo, Juan María, sería hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este congreso y con todos los participantes retornamos a la sala principal para pasar a la siguiente mesa de diálogo que vamos a tener. Muchísimas gracias, estimado Juan María. Gracias, Aldo, gracias a vos y gracias a todos por la paciencia y por la participación. Chao. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que han participado en esta sesión. Retornamos a la sala principal entonces para seguir con la siguiente ponencia que será una mesa de diálogo de dos especialistas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Retornamos.
Bien, vamos a ir esperando unos minutos van terminando los participantes y la ponente de la sala 2 para poder iniciar con la siguiente mesa de diálogo que nos toca a poder desarrollar.